Listo, yo sé que ya en cualquier momento va a salir ahí, así que muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, los que se pueden conectar ahorita y los que si no, pues se pueden conectar más tarde para ver este programa que estamos haciendo todos los días, bueno, de lunes a viernes, que se llama Análisis Bíblico, donde tocamos todo lo concerniente a lo que la Biblia manda y autoriza para que los que quieren obedecer a Dios puedan estar de acuerdo en el sentido de que Dios acepte la adoración. Y también de una vez vemos que son las cosas que no acepta Dios que como doctrina para él, porque él mismo la rechaza por medio de su evangelio, porque dice Salmo 120, ¿qué es? 127.1 creo que en vano trabajan o en vano edifican si Dios no está ahí, ¿verdad? Si Dios no es el que da el fundamento, en vano edifican los edificadores. Por eso es que nosotros nos hemos dado la tarea de predicar el evangelio tal cual. Si alguna persona cree que no es así, pues siempre estamos dispuestos a invitarlo a que venga y nos diga cómo entonces para poder practicar las cosas como tienen que ser. Pero que la única fuente de autoridad es la escritura, nada más. Ni el hermano Fernando ni yo somos aquí dueños de la verdad. Es solamente el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el dueño, nosotros no. Bueno, hermano, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, que Dios lo bendiga. Muy buenas noches a todos los estimados amigos que nos están escuchando y viendo por este medio. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre sus vidas. Y bueno, vamos a empezar con un estudio. Recuerden que ya llevamos varios temas estudiando sobre la iglesia. Este va a ser un tema que lo vamos a tocar lo más ampliamente posible. No sé cuántos días vamos a llevarlo, porque hoy en día todo el mundo reclama ser la iglesia del Señor, pero nos vamos a dar cuenta que por medio de las escrituras no todo el mundo es iglesia del Señor, que eso quede muy claro. Exactamente. Vamos a hacer oración y el hermano Marvin nos dirige en palabras de oración y empezamos. Claro que sí. Oremos, hermanos, amigos que nos acompañan. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado del poder estar aquí en este momento compartiendo por medio de las redes sociales, Señor, por medio de esta tecnología, tu verdad, la tuya, Señor, no la nuestra. Muchísimas gracias porque nos da la oportunidad, no porque nosotros seamos más inteligentes o más especiales o porque seamos más estudiados. La oportunidad tú te la das a todos. Lo único que requeremos o lo que requiere la persona es que tengamos un corazón honesto, sincero, sabiendo que lo que buscamos es la verdad y no nos guiamos por los sentimientos ni por los sentidos humanos que no perciben lo espiritual, sino por tu guía, Señor, por tu palabra, que es la única fuente que nos dice la verdad y cómo es que a ti te agrada que te adoren. Ayúdanos no solamente a sentir esto nosotros, sino poder persuadir a los demás a que también lo sientan, no con sabiduría humana, sino con el poder del evangelio, que es dinamita, Señor, para convertir y para hacer que las personas lleguen a la salvación. Ayúdanos, Señor, dale palabras a nuestro hermano Fernando para que él pueda darlas tal cual tú quieres que se dé, Señor, y ayuda a los oyentes para que puedan ellos recibirla de la manera en que tú deseas que se reciba, Señor. Ayúdanos, evita que Satanás interfiera en estas cosas, porque nosotros no tenemos poder para meternos a él, pero sabemos que por tu protección, sabemos que por tu poder, Señor Jesús, podemos resistirle y él huirá de nosotros. Así que ayúdanos, por favor, te lo suplicamos, para que este mensaje llegue a los corazones sinceros y honestos que como nosotros buscan la verdad siempre. Gracias, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están afectados por estos huracanes, por estas tempestades, Señor. Tienen problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de todo tipo, Señor, en este mundo. Ayúdales no solamente a comprender que en este mundo nada vale la pena, pero también, Señor, ayúdales a restablecerse para que ellos puedan entonces buscar más de ti. Ayúdanos a nosotros, protégenos, Señor, por favor, te lo suplicamos, para que todo lo que hagamos esté tu mano poderosa siempre con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y un mensaje para nuestros amigos de Nicaragua, de Honduras,
de Guatemala, que pues, según los que saben, los meteorológicos, Ajá. dice que hoy empieza un huracán que va a golpear mucho la zona de Nicaragua y Honduras principalmente. Sí, es verdad. Vamos a estar orando siempre por ustedes y hermanos, confiemos en que Dios va a hacer algo para que no nos golpee mucho en Nicaragua y Honduras, que son las partes que más están pronosticadas que va a golpear este huracán. Que la mano poderosa de Dios desvíe ese huracán o haga algo para que no golpee no solamente a los hermanos, a toda la población, gente, ancianos y adultos, a todos en general. Que la mano poderosa de Dios esté en este evento. Bueno, y vamos a empezar con nuestro tema hoy. Vamos a pedirle al hermano que vamos a ir, voy a mostrar una imagen, me salgo para que el hermano proyecte una serie de, vamos a ir proyectando y vamos a ir un momentito que me faltaba, un momentito. No hay ningún problema. Vamos a ir proyectando y vamos a ir haciendo el estudio, porque hoy vamos a estudiar un tema, vamos a estudiar a la iglesia del Nuevo Testamento, pero vamos a hablar de ella como la Biblia la conoce. Hemos hablado que la iglesia es el reino, hemos hablado que la iglesia es el grupo de los salvos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo, es la familia de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia como el templo de Dios. Qué importante este concepto. Cuando hablamos del templo de Dios, hablamos de un lugar. Hablamos de un lugar, la iglesia, el templo de Dios. Hablamos de un lugar, mi estimado hermano y mi estimado amigo. Ya les llegó la pantalla, ¿sí? ¿Ok? Es el lugar donde Dios encuentra a quienes le adoran. Allá en el Antiguo Testamento encontré esta diapositiva. Es una foto montada en 3D, donde más o menos se da una imagen de cómo era el templo allá en la antigüedad. El templo en el lugar santísimo estaba formado por candelabros, por las mesas de mesa de propiciación, la mesa de los panes sin levadura, el altar del incienso, había un velo, etcétera, etcétera. Pero la idea es de que el templo en el Antiguo Testamento representaba generalmente en el lugar que los judíos creían que estaba Dios. Vamos a ir buscando una serie de pasajes, voy a proyectarlos aquí. Éxodo capítulo 25, 8 y 9, Levíticos 26, 11, 12, Deuteronomio 12, 5. Voy a salirme de esta pantalla porque quiero que el hermano proyecte esos pasajes, porque hoy vamos a ver cómo es que la Biblia nos habla de que es necesario, pero estoy viendo es que, porque no me deja ampliar esto. Aleluya. Un momentico, a ver si son tan amables. Hermano, ¿usted me puede sacar de pantalla? Arvin. Sí, correcto. Ya lo. Ay, perdón, hermano. No se me asuste, ya lo saco. Es que yo estaba hable y tenía el micrófono apagado. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Entonces, vamos a buscar primero Éxodo 25, 8 y 9. El hermano lo va a proyectar ahí. Nos vamos a dar cuenta de cómo en la antigüedad Dios expresó qué era lo que él quería. Vamos despacio, por favor. 8 y 9, hermano. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus
utensilios, así lo haréis. Qué importante, porque en el Antiguo Testamento a Moisés se le dio un diseño. Se le dio un diseño y Moisés tenía que hacer todo, ojo, todo conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Me puedes subrayar esas palabras? Conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Por qué es importante notar esto? Porque en ese lugar, el versículo 28 nos dice que le hagan un santuario, harán un santuario para mí, para la presencia de Dios, y habitaré en medio de ellos. Hay algo muy importante cuando dice habitaré. Obviamente que cuando habla que habitaré es que la presencia de Dios va a estar en ese lugar, porque Dios es omnipresente, puede estar en un lugar físico y estar en el cielo. Entonces, en ese sentido es que se iba a hacer un lugar físico, y hago énfasis a esto porque no podemos creer como el concepto que llegó a creer el pueblo judío, que solamente Dios estaba en el templo, y no, Dios está en todas partes, sino que en esta ocasión la presencia de Dios iba a estar especialmente con su pueblo. Sí, sí, Moisés hacía todo conforme a lo que yo te muestre, y que el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y recalco algo muy importante, si me puede marcar el hermano ahí, todos sus utensilios. ¿Por qué? Porque no solamente era la parte estructural, sino hasta los utensilios, que a veces eran partes muy pequeñas, eran muy esenciales que se hicieran tal como Dios le había dicho a Moisés. Por eso el pasaje dice en el 29, el diseño de todos sus el diseño de todos sus utensilios. ¿Ok? Ahora, en Levíticos capítulo 26, versículo 12. Manito, deme chance porque algo le está pasando aquí, se trabó esta caramba. El programa de la Biblia se me... No se preocupe, hermano. Entonces, mientras que el hermano soluciona ahí, vamos, yo lo puedo proyectar aquí desde mi pantalla. Voy a ver si lo puedo hacer, hermano. Levíticos, vamos a buscar Levíticos capítulo 26. Vea qué importante este pasaje. Levítico capítulo 26, versículo 11. Y vea lo que dice. Aquí lo tengo. Entonces, vamos a ver, hermano, ¿me deja compartir pantalla? Ya lo solucioné, hermano. No sé si quiere. Como quiera. Ya hágalo usted. Ok, Levítico 26, 11 y 12. Ok, ahí está. Es que el mouse fue que se me fue, pero ya. 26, 11 y 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es muy importante que vayan entendiendo estos pasajes, porque yo quiero traerlos desde el Antiguo Testamento. ¿Qué fue la idea que Dios le planteó a Moisés del templo o del tabernáculo? ¿Por qué? Porque Dios era un lugar donde Dios pudiera estar en medio de ellos y pudiera andar entre ellos. Y les recalcó algo muy importante: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué lindas palabras estas. Esto se lo está diciendo bajo la ley, obviamente, al pueblo judío. Ahora, vean el otro pasaje, Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Dice así, 12:5 de Deuteronomio. ¿Sí? Dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación,
ese buscaréis y allá iréis. Amén. Vuelve, repita lo que quiero recalcarle a los vecinos, iba a decir, a los amigos. Deuteronomio 12:5, algo muy importante. 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es muy importante que Dios fue muy específico y dijo que quería un lugar específico, y entre todas vuestras tribus pondré para poner allí su nombre para su habitación. Ok, ¿por qué quiero recalcar esto? Porque resulta que el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, cuando empezó a funcionar como el templo y se hacían los sacrificios y todo, el sumo sacerdote tenía una diadema de oro que estaba escrito en su frente, Roa Lakadosh, hablando de la santidad de Dios. Y lo importante es porque Dios escoge a Aarón como el sumo sacerdote, y en él empieza a ponerse el nombre o la santidad de Dios. El que veía a este hombre estaba representando la gloria y la belleza de Dios. ¿Por qué puntos importantes como Éxodo 25, 8 y 9, Levíticos 26, 11, 12, Deuteronomio 12, 5 y Deuteronomio 16, 2 al 4? Porque yo quiero que ustedes entiendan es que desde la antigüedad, y grábense en esto todos, aunque los pueblos vecinos como los sumerios, los hititas, los filisteos, los cananeos, tenían sus dioses y sus cultos paganos y tenían sus templos, Dios agarró al pueblo de Israel y dijo: venga, ustedes son mi estirpe, ustedes son mi especie. Nadie sobre la tierra es parte de mi pueblo, sino solamente, y gracias a esto, solamente ustedes. Por eso es que el pueblo judío llegó a sentir un orgullo tan enorme, y peleaban y mataban y hacían lo que sean por hacer respetar sus leyes, porque Dios les había introducido en su conocimiento que ellos eran los únicos hijos de Dios. Es muy importante ese gran detalle. Vea lo que dice Deuteronomio 16, 2 al 4. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puerta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Amén. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarán y volverás a tu habitación. ¿Qué observan todos ustedes, mis estimados amigos, de todos esos pasajes que hemos citado? Es que Moisés no pudo hacer el templo, el lugar santo o el santuario, no pudo hacerlo como él quiso, sino conforme el modelo que él había. Se dio unas órdenes específicas para que cumplieran en Israel esa tarea. Se ordenó algo específico porque se dio una promesa. Mi presencia
o Dios mismo estará en medio de ustedes. Yo caminaré en medio de vosotros, dice la palabra de Dios. Se estipuló cómo es que se debía adorar a Dios. En Deuteronomio capítulo 16, Dios empieza a preparar al pueblo para que vayan aprendiendo a cómo celebrar la Pascua. Todos estos rituales tenían un propósito y es donde los queremos llevar hoy. Yo quiero que el hermano me permita compartir pantalla ahora. Sí, claro, hermano. Puede, bien puede. Vamos a ver. Vamos. No, suave. Un momentico. No. Devuélvame un momentico, hermano, que según yo iba a proyectar el pasaje. No. Estoy proyectando el pasaje, porque ya usted lo proyectó. No. Un momentico. No hay problema. Ahora, cuando vamos hablando de la iglesia, que es el templo, la iglesia que es el templo de Dios, vamos a ver algo muy importante aquí. A Moisés se le habló cómo Dios quería que lo adoraran. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16, vamos a ver, el hermano nos va a leer y nos va a enseñar la palabra de Dios, qué tenía en especial ese lugar. Me gusta mucho esta fotografía porque, aunque es una pintura, representa más o menos la hermosura. Esa foto se ve hermosa, ¿o no, hermano Marvin? Sí, claro, muy buena pintura. Bueno, imagínense, es una pintura. Vean, imagínense ustedes esto en el mundo real, que los israelitas pudieron palparlo realmente. Una enorme construcción, unos lugares de sacrificio, un altar del sacrificio, unos lavatorios en bronce, las columnas que tenían ese gran edificio que fue el templo que hizo Salomón, era algo espectacular. ¿Por qué? Porque reflejaba la gloria de Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy. No es tanto la hermosura física, sino lo que representaba lo que Dios le dio a Salomón, que quería transmitirle al mundo, no solamente al pueblo judío, al mundo entero. Quería transmitirle que por medio de esa hermosura, de esa majestuosidad de templo, se manifestaba, era la gloria de Dios. Y vea lo que sucede, Segunda de Crónicas, capítulo 7, de 12 al 14. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya. Ese pasaje, hermano, yo quisiera que la gente, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene Biblia en la mano, ya me salí, yo quisiera que usted me proyectara ese pasaje, porque este pasaje es muy importante. Les voy a explicar por qué, señores, porque resulta que este pasaje es el pasaje que los judíos aplicaron para
cuando ellos estaban en cualquier parte en el mundo y dirigían sus oraciones al oriente, hacia donde estaba el templo, decía que Dios contestaba sus oraciones. Y yo quiero que el hermano me vuelva a leer este pasaje, porque es muy importante entender qué era el concepto de Dios sobre este lugar. El 12 al 16. Ahí sí, está muy hermoso este pasaje. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Un momentico. Si yo... un momento, hermano. Dice, sí. He elegido para mí este lugar. Y ojo, Salomón no sabía, pero cuando dice, he elegido para mí este lugar, es porque Dios desde la eternidad tenía planeada la iglesia. Y aquí el templo físico viene a ser el tipo del antitipo que era la iglesia. ¿Por qué? Porque Efesios 3:10 dice que a él sea dada la multiforme sabiduría por la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Y en el Efesios 3:11 dice que ha sido desde el propósito. A ver, que se me olvidó ya el pasaje. Lo busco aquí, hermano, después vuelvo a él. Ok, por favor. Ajá. Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Pero vean en el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Salomón no sabía, y graben en todos estos, Salomón no sabía que este templo del que se habla en Segunda de Crónicas, capítulo 2, del 12 al 16, Salomón no sabía que en la mente de Dios estaba planeado que por medio de estos sacrificios y de se le iba a enseñar, ojo, abran sus oídos por favor, se le iba a enseñar al pueblo judío y a todo el mundo cómo se adoraba al Dios verdadero y cómo se esperaba la venida del Redentor de Génesis capítulo 3, versículo 15. A este propósito, Salomón no lo sabía. Salomón hizo un templo majestuoso. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que en Israel estaba el mejor templo que había sobre el planeta en ese momento. Tanto que la reina de Saba venía desde Etiopía a escuchar a Salomón la sabiduría de este hombre. Y Salomón no se imaginaba nada de esto. ¿Saben por qué? Porque en la mente de Salomón estaba solamente el templo físico. Ese templo majestuoso era lo que Salomón tenía en mente. Pero en la mente de Dios tenía a Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y ojo a esto, conforme al propósito eterno, o sea, en la eternidad ya Dios lo tenía pensado, que hizo en Cristo Jesús. Ahora sí, volvamos a nuestro pasaje. Por eso, perdonen que yo retroceda, y el hermano Marvin, perdónenme, pero es que yo quiero que esto vaya quedando bien explicado, porque cuando entendamos las prioridades que tenía el templo para Dios, entonces ahí sí podemos entender la prioridad de la iglesia. Pero no vamos a entender el concepto de la iglesia hasta que no entendamos este concepto del templo. Léalo por favor otra vez. Claro, hermano, no se preocupe, para eso es, para que podamos explicar de la mejor forma. Usted me dice cuándo parar, cuándo seguir, cuándo hacer de todo lo que pueda. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Un momentico ahí, un momentico, Porque, hermano, un momentico. En el 15. Es muy importante porque después de todas las advertencias que Dios le hizo a Salomón, es importante que vean lo que en el 15 viene y dice. Ahora en el tiempo de Salomón, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué implica eso? Que antes Dios no tenía un lugar físico para que el pueblo llegara a adorarlo. Y este lugar físico es muy importante porque Dios mismo, o sea, el escritor de Crónicas, pone a Dios mismo como el autor y diciendo, estarán abiertos mis ojos y oídos estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué hago énfasis a esto? Aleluya. Porque esta es la idea de que Pedro tiene con los cristianos. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice que los ojos de Dios están atentos a las oraciones de los justos. Vamos a buscarlo, hermano. ¿está? Vean. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Digan ustedes si esto que tiene Pedro en mente no es lo mismo que Dios le dijo a Salomón. ¿Me comprenden? Y por eso yo traigo volvamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15 que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque esta idea que, vuelvo a lo mismo, Salomón ni por aquí le pasaba lo que estaba sucediendo. Para Salomón esto era algo ocasional, algo del momento, este templo era la gloria de Israel. Eso era lo que Salomón alcanzaba a ver. Pero en la mente de Dios no estaba pensando en la gloria de Israel, estaba pensando en la venida del Mesías, en su reino, y estaba pensando en la iglesia. Y Pedro, tiene la misma idea que el cronista que escribe esto. Los ojos de Dios están atentos a las oraciones de los justos y sus oídos, ¿cómo que dijo? Abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Exacto. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice que los ojos de Dios están atentos y sus oídos atentos a las oraciones de los justos. Y es la misma idea que tiene este pasaje. Y no solamente eso, yo quiero que ustedes observen el versículo 16 de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aquí tenemos un serio problema y aquí es donde ya comienza Cristo a padecer. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque resulta que Dios hizo una promesa y esta promesa no se ha muerto. Dice que Dios santificó ese lugar y que en ese lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Entonces aquí viene un problema. Este pasaje es el que citan los judíos mesiánicos para decirle a la gente que el templo tiene que ser reconstruido, el tercer templo. Pero es una gran mentira porque esta casa
en la cual está el nombre de Dios. Es la idea que tiene el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 21. Bajo la ley, en esta casa se le daba la gloria a Dios. Ahora vea Efesios 3:21, a donde se le da la gloria a Dios hoy en día. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia, Deténgalo en ahí. Cristo Jesús. Deténgalo ahí. Sí. A Él sea la gloria en la iglesia. Pero ojo, Crónicas dice que Dios santificó esa casa y que mi nombre estaría para siempre. Mi nombre estaría para siempre. Y Dios no mintió, no mintió. ¿Saben por qué? Porque esa casa física era el antitipo de esta casa espiritual. Aleluya. Y vea cómo dice por qué era el antitipo. Aquí no lo va a explicar. Léalo otra vez todo el pasaje, por favor. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oye, por todas las edades. ¿Y qué fue lo que dijo Crónicas? Ahí estará mi nombre para siempre. ¿Y qué dice Efesios? Vea qué importante lo que dice el 16. Esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Oye, qué interesante. Esto se llama antropomorfismo. El escritor le está dando formas humanas a Dios. No es que Dios tenga ojos. No. No es que Dios tenga un corazón físico. No. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 16, dice que en mi corazón me llama poderosamente, y es lindo ese pasaje. Mi corazón, dice, en esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Ojo, mi nombre para siempre. Mis ojos. ¿Qué significa mis ojos? O sea, mis ojos significa mi presencia estará siempre cuidando esta casa. Mi corazón, oiga qué lindo, mi corazón, esto implica una relación, un cuidado. ¿Por qué? Porque el corazón es la parte donde están todas las emociones, todo el control del ser humano. Dice, mi corazón estarán allí para siempre. 3 cosas. Y es lo mismo que el escritor de Efesios capítulo 3 nos enseña. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Es lo mismo de decir por siempre o para siempre. Interesante. Y vea el versículo 11 de Efesios 3. Conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. Esto lo tenía Dios planeado desde la eternidad. Pero aquí hay un problema, hermano Marvin. El problema es que dice el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia. El pueblo judío tenía muy claro cuál era el templo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué me impacta esta tipología? Porque nadie podía, y grábense en esto que les voy a decir, que no lo vuelvo a repetir, diría alguien. No, en serio. Grábense muy bien eso que les voy a decir. En esta época de Salomón, nadie podía decir, voy a hacer un templo igual al de Salomón. Nadie. Por eso era tan especial este templo. Y por eso es que esta iglesia que habla Efesios 3:21 es tan especial. Porque nadie puede hacer otra iglesia como esa. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Y saben por qué? Porque esa iglesia fue planeada desde la eternidad. Fue el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede hacer esta iglesia como existe en el Nuevo Testamento.
Igual, en la época de Salomón existían los templos de los cananeos, de los filisteos, de los dioses paganos, de Moloch, de Astarot. Habían templos paganos alrededor, pero este templo era único, igual que la iglesia del Señor. Hay muchas sectas, hay evangélicos, hay católicos, hay mormones, hay adventistas, hay judíos mesiánicos, pero ninguna hay como la iglesia que habla Efesios 3:21. La iglesia que él compró con su propia sangre. La iglesia en la cual por todos los siglos o para siempre se le da la gloria. No una iglesia apóstata, sino la iglesia del Nuevo Testamento. Ay, Señor, qué bendición. Ahora yo quiero que ustedes vean, si son tan amables conmigo, Éxodo capítulo 20, versículo 24. Hablando de allá en la antigüedad. Éxodo 20, 24. Okay, dice así, me lo pongo. Ahí está. Dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Oye, qué interesante. En este lugar se iba a hacer un altar de tierra, y en ese altar de tierra iba a estar el nombre, ese nombre perfecto. Yo quiero invitarlos a ustedes al Nuevo Testamento. Y no olviden este pasaje, por favor. Vuelva a repetirlo, por favor, hermanito. Yo quiero que la audiencia tenga este pasaje en mente para lo que vamos a hablar. Ok, ahí me dice si hay que subrayar algo también. Dice Éxodo 20, 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, no existía todavía el templo de Salomón. Y como existía el santuario portátil, donde Dios quería que se hiciera el sacrificio, ahí se hacía el sacrificio de esta manera. ¿Cómo? Sacrificarás sobre tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. O sea, todo lo que Dios pedía que el pueblo sacrificara, como ellos iban caminando, saliendo de Egipto, iban caminando, el santuario o el templo o la forma de adoración era portátil. Adoraban a Dios y lo armaban todo, y después solamente los levitas, escuchen esto, solamente los sacerdotes levitas tenían autoridad de parte de Dios de tocar los instrumentos, ojo, de desarmarlos y cargarlos. Los de la tribu de Coat, nadie más podía hacer eso. Los sacerdotes levitas ni siquiera podían ver lo que estaba dentro del arca. ¿Por qué? Porque esto siempre era, antes de Salomón, era una forma portátil. Y quiero recalcar es lo que dice el pasaje: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, que esté la memoria de mi nombre. ¿Saben por qué? Porque donde se hacían estos sacrificios bajo la ley, se hacían estos holocaustos de ofrenda de paz, de ovejas y de vacas, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sí me hago explicar con esto o no, hermano? Claro que sí. Sí, o sea, que si el pueblo quería, si el pueblo quería obtener la presencia de Dios, tenían que cumplir con esto: hacer un altar de tierra, hacer sacrificios, hacer holocaustos, matar vacas y ovejas. Y en ese momento, ¿verdad qué importante? Yo quiero llamar la atención a esta palabra: que esté la memoria de mi nombre. O sea,
cuando se hacían esos sacrificios, se representaba que en el nombre de el Dios del cielo, ahí estaba la presencia de Dios. ¿A qué les recuerda a usted? ¿Qué les recuerda a ustedes, hermano, en el Nuevo Testamento? Hay un pasaje, hay un pasaje poderosísimo que esta es la idea que Jesús tiene cuando dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Mateo capítulo 18, versículo 20. Este estudio, créanme, mis estimados amigos, es glorioso porque vamos a aprender muchas cosas del Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento llevamos a la conclusión. Léalo, por favor. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí un momentito. Allí estoy. En mi nombre. Marquen esa palabra, en mi nombre. ¿Allí qué? Ahora sí. Allí estoy yo en medio de ellos. Ojo, ahora vuélvase para el pasaje que le dije, Éxodo 20:24. Léalo, hermanito. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. O sea, si el pueblo no hacía estos sacrificios que mandaba Éxodo 24, la presencia de Dios, el nombre de Dios no iba a estar ahí. Es lo mismo que Jesús vino a decir. Mateo 18:20. Volvamos a Mateo 18:20. Okay. Léalo otra vez, por favor, hermano. Correcto. Espero que se me fue aquí. Mateo 18:20. Aparezca. Ahí está. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la idea que Jesús tenía cuando mencionó estas palabras. La audiencia que Jesús tenía cuando escucharon estas palabras, tuvieron que haber entendido que Jesús se estaba refiriendo a lo que dice Éxodo 20:24. Y ojo, porque el pueblo judío tenía algo muy claro, que cuando se hacían los sacrificios y los holocaustos, la presencia de Dios, aleluya. Hermanos y amigos, perdonen que yo les hable así, pero es que yo me emociono de verdad. Yo no sé si es porque se me vienen muchas cosas a la mente de cosas que yo he estudiado, porque el pueblo judío tenía en mente algo, que cuando el sacrificio, antes de que existiera el templo de Salomón, para que el sacrificio fuera aceptado por parte de Dios, ellos tenían que hacer lo que mandaba Éxodo 20:24, hacer sacrificios y holocaustos, matar ovejas y vacas. ¿Y cómo se confirmaba que el nombre de Dios estaba ahí? Dios enviaba fuego del cielo y consumía el holocausto. De esa manera se daban cuenta que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y esta es la idea que Jesús tiene cuando habla en Mateo 18:20. Ahora viene un problema importante. ¿Se imaginan ustedes el conflicto mental que tuvieron los apóstoles y mucha gente que escuchó esto? ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo aquí, ojo, es que Él es Dios. ¿Saben por qué? Porque así como en la antigüedad, en Éxodo 20:24, Dios en medio del sacrificio llegaba y estaba en medio del pueblo, está diciendo aquí en Éxodo capítulo, en Mateo 18:20, está diciendo que el sacrificio que los seguidores de Él iban a hacer que la presencia de Él llegara a ese lugar. ¿Sí me están entendiendo? Es poderoso este concepto. Este es un concepto que tenemos que entender. Este concepto que viene del judaísmo. Y este es el concepto que Jesús tiene de cuando están dos o tres reunidos. ¿Cuál era? Que
cuando se hacía la reunión y los sacrificios, la presencia de Dios llegaba ahí. Bueno, aquí Jesús está diciendo, si se reúnen 2 o 3 en mi nombre, mi presencia está ahí. ¿No es poderoso eso, hermano? Claro, sí, demasiado, demasiado potente, porque imagínense ustedes la mentalidad de los judíos, como usted decía, ellos comprendían lo que estaba diciendo Jesús, pero lo más impresionante era que ellos veían a Jesús diciéndolo con toda autoridad, ¿verdad? Porque sabía que lo podía probar. Y ahí es donde vea la pregunta que en el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Por qué habla de perdón? ¿Por qué Pedro está? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el que mi presencia esté con ojo a esto? ¿Qué tiene que ver en que donde están 2 o 3 reunidos? ¿Qué tiene que ver con el perdón? No sé si ustedes me están entendiendo. Volvamos al concepto de Éxodo capítulo 20, 24. ¿Por qué hacían sacrificios de holocaustos y holocaustos de vacas y de toros? ¿Por qué hacían? Porque cuando hacían esos sacrificios obtenían el perdón de los pecados. Amén. Eso sucedía en Éxodo capítulo 20. Cuando el pueblo sacrificaba, hacía estos sacrificios, Dios aceptaba los sacrificios y les perdonaba sus faltas. Y la idea que Pedro entendió aquí es que cuando Jesús está en medio de su pueblo, es capaz de perdonar porque es Dios. Por eso la pregunta del 21, de Mateo 18, 21. Por eso Pedro hace esa pregunta. Oh, bendito sea Dios, de verdad que, créame que yo le decía un día esto a mi hermano Marvin, que en estos estudios, créame que yo me gozo porque todos los días aprendo y aprendo y aprendo más y más. Ahora, yo quiero que veamos otro pasaje muy importante con respecto a esto. Está en Apocalipsis 2:13. ¿Sí quedó claro la idea de Éxodo con Mateo, Marvin? Sí, claro que sí. En palabras sencillas, como usted explicó, es que el asunto es la presencia, cómo iba a estar ahí, en qué forma se iba a manifestar ahí, ¿verdad? Y si Dios lo dijo allá en el templo o en el tabernáculo que tenía, ahora aquí lo está reflejando el Señor Jesucristo en la iglesia, en la congregación. Apocalipsis 2:13. Está. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vean qué importante, porque le dice a la iglesia, retienes mi nombre. O sea, que el cumplimiento de Éxodo capítulo 20, 24, que es la iglesia que retiene mi nombre. Hagámosle una pregunta al pasaje, hermano Marvin, ayúdeme aquí. ¿Cómo la iglesia retenía su nombre? ¿Cómo la iglesia retenía su nombre? Bueno, ahí lo está diciendo, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Era la forma en que se aceptaba o se retenía el nombre. Decía, no han negado mi fe, ¿verdad? Es ahí donde se denota que es retener el nombre de Dios, ¿verdad? Y escuchen, en este caso el nombre es. Pero retienes mi nombre. ¿Cómo retenían mi nombre? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda de Juan 9. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, ¿cómo es que retienen mi nombre? Perseverando en la doctrina del Señor. Entonces,
Aquí, las iglesias denominacionales o sectarias que existen hoy en día tienen un grave problema. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir con el requisito de retener el nombre. ¿Saben por qué? Porque, pongamos un ejemplo. Cristiano testigo de Jehová. ¿Puede retener el nombre? No. Y no porque se llame testigo de Jehová. No, señor. Es porque ellos no retienen su nombre porque no perseveran en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los testigos en contra de Jehová no creen que Jesús es Dios Todopoderoso, sino que es la primera criatura que Dios creó. Entonces no clasifican. Si habláramos de la iglesia evangélica, dice, pero retienes mi nombre. La iglesia evangélica retiene el nombre de Cristo. Mentiras. ¿Por qué? Porque tienen pastoras en sus congregaciones, porque tienen apóstoles modernos, porque tienen pastoras, porque piden un diezmo que no existe en el Nuevo Testamento. Algunos de estos evangélicos les exigen guardar el sábado cuando Cristo no mandó a que los cristianos guardaran el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este pasaje es muy importante, pero retienen mi nombre. ¿Cómo retenían su nombre? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles, mi hermano? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Recibir la palabra es ser añadido a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, empezamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Antes no. Entonces, por eso es que la iglesia que habla el Nuevo Testamento es de raíces judías. No lo podemos discutir. ¿Por qué? Porque aquí vemos que esta iglesia del primer siglo retenía el nombre. ¿Cómo? Perseverando, no en la ley de Moisés, no, señores, no en las tradiciones, no, señor, no en costumbres hebreas, no, señores, perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque Pablo, nunca predicaron la ley mosaica, predicaron el evangelio. Romanos 2:16 dice que seremos juzgados por mi evangelio, dijo el apóstol Pablo a los romanos. Entonces, importante, esta iglesia que Cristo, que se le habla es, retienes mi nombre. Ahora vea qué importante en el versículo 3:8 de Apocalipsis. Si quiere hacer algún aporte, hermano, solo No, excelente, todo va marchando viento en popa. 3:8 de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 3:8. Ok. Lo único que me acordé en este momento es cómo es que el Señor en el Antiguo Testamento decía, así es como tienes que hacer las cosas, como yo digo, ¿verdad? No harás esto, harás aquello, no harás esto, harás aquello. La obediencia es lo que determina. Había un patrón que seguir, había un modelo que seguir. Y es lo mismo que la iglesia tiene que hacer, seguir ese modelo. Exacto. Dice Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oiga, qué interesante. Aquí este pasaje, yo quiero que todo el mundo anote en sus Biblias, este pasaje tiene dos connotaciones muy importantes. Primero, has guardado mi palabra. ¿Cuándo la guardaron? Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron. Yo hago mucho énfasis a esa palabra. Se añadieron como 3,000 almas. Hechos 2:41. Guardaron mi palabra. Y ojo, y no has negado mi nombre. Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Qué interesante este gran detalle. Has guardado mi nombre. Y sabe, porque nos congregamos
por la autoridad, porque sabemos que la presencia de Cristo está en medio de su iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que a él, o sea, Dios, sea dada toda la gloria por medio de la iglesia en Cristo Jesús. Efesios 3:21. Ahora, qué importante, porque hasta aquí nos damos cuenta de que la gloria que había en el Antiguo Testamento del templo, esa gloria magnífica, viene a cumplirse en la iglesia en el Nuevo Testamento. Hermano, ¿podemos leer Colosenses 3:17? Claro que sí. Ya va a aparecer por ahí. Aquí lo copio. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. A ver, aquí este pasaje lo he citado porque hay mucha gente y aún muchos hermanos que dicen, todo lo que usted haga tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Será esa la interpretación del pasaje? ¿Qué puede aportarnos aquí, hermano Marley? ¿Será ese pasaje? O sea, si yo me muevo en el nombre del Señor Jesús. Si yo me hablo en el nombre del Señor Jesús, porque dice que todo. Esa es la idea del pasaje. Pero no. ¿O qué? No. Ese todo, ojo, y todo lo que hacéis. ¿Qué es todo lo que hacéis en este pasaje? Es muy importante poder desarrollar eso. ¿Qué es todo lo que hacéis? Contexto. Okay. El contexto ¿Pero qué viene es todo? diciendo, ¿verdad? ¿Qué es todo? Ojo, porque hay gente y hay hermanos que dicen que es que todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, si yo me muevo en el nombre de Jesús. Si digo, Marvin, en el nombre de Jesús. No, esa no es la idea del pasaje. Resulta que, y todo lo que hacéis, sí, es verdad, todo lo que hagamos con respecto a la salvación tiene que ser en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo se prueba eso? Versículo 16, vamos al versículo 16. Veanlo aquí. Arribita. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es ahora sí el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Un momento. Todo, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo en el nombre del Señor Jesús. Porque el contexto nos había hablado de que la palabra de Cristo habite en vosotros. Entonces, todo lo que tiene que ver en cuanto a la salvación y a la adoración a Dios, tiene que ser, como dice aquí, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, y todo lo que hacéis, no es todo lo que hace, no, todo lo que hacéis con respecto a la salvación, todo lo que hacéis con respecto a la adoración, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que quiero recalcar, en el nombre del Señor. Obviamente, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Amén. Hechos 15:17 es otro pasaje muy importante con respecto a este punto que estamos hablando sobre de que así como en el templo era el único templo y era la única gloria que había, vean lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 17. Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Oye, qué importante. Es invocado mi nombre. ¿Cómo se invocaba el nombre del Señor? Obedeciendo el Evangelio. No había otra. Y preguntémosle aquí este pasaje. Hermano Marvin,
¿quiénes invocan el nombre del Señor? ¿Ah? Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles. Oh, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro estaba citando allá en Hechos capítulo 2, cuando citó la profecía de Joel? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de Hechos capítulo 2, versículo 18, si no estoy mal. Dice, estos no están borrachos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a citar, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, esa es la idea que tiene el escritor en Hechos. Ahí está. Siga a donde dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Siga bajando, hermano. De cierto, sobre sus siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Es el 22, creo. Ahí está, 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la idea de que tiene Hechos capítulo 15, versículo 17. Volvamos a Hechos 15, 17. Ahí está. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto es muy importante. Todos los gentiles sobre los cuales, a este detalle, sobre los cuales es invocado mi nombre. Voy a detenerme aquí por el día de hoy, porque mañana vamos a seguir con ese tema. Y ojo a esta palabra, ojo a esto, sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Sabes sobre quiénes fue invocado ese nombre? Hechos capítulo 11, versículo 26. Y concluyo con este pasaje. La idea que Hechos 15, 17 tiene sobre el cual es invocado mi nombre es alguien, escúchenme todos, alguien el cual va a llevar el nombre de Dios. Esa es la idea de Hechos capítulo 15, versículo 17, sobre el cual es invocado mi nombre. Dice sobre los gentiles, claro, todos los gentiles que obedecían el evangelio llevaban el nombre de Cristo. ¿Cómo? Aquí está la respuesta, Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué pena tener que decirles a ustedes que no se les llamó testigos de Jehová. Qué pena tener que decirles a ustedes que no se llamó católicos. Y qué pena tener que decirles que no se llamaron evangélicos. Y mucho menos se llamaron mesiánicos. No, señores. Cristianos. Por providencia divina, fue la boca de Dios la que pronunció este nombre. ¿Y sabe por qué? Iba a terminar, pero ¿sabe por qué se pronunció ese nombre? Isaías 62, versículo 2, está la profecía que Dios le cambiaría ese nombre. Léamelo, por favor, hermanito, y perdone que me abuse. Isaías 62. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre de Dios a lo que les voy a decir. Señores, así como el templo físico dejó de existir y su cumplimiento del templo se da en la iglesia, así el pueblo literal de los judíos bíblicos dejó de existir y pasó, vea lo que dice aquí, léalo. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Oiga esto. Este nombre que la boca de Dios nombrará
es el cumplimiento de Hechos 11:26. Y si usted no me quiere creer, puede averiguar la palabra en Hechos 11:26, la palabra que dije que por primera vez se les llamó. La palabra llamó viene del hebreo Vaikrav. En el hebreo la palabra Vaikrav significa llamar, llamar con ternura, llamar con un corazón dispuesto, llamar con amor. Vaikrav. Esa es la idea. Es la primera palabra en hebreo que se utiliza en Levíticos capítulo 1, versículo 1. Y esta es la palabra equivalente aquí cuando dice que se llamaron, que fue en Antioquía por primera vez donde se les llamó cristianos. Ese fue el nombre. Gloria a Dios. Y yo sé que a muchos judíos mesiánicos les duele estas palabras que yo digo, pero este nombre lo pronunció la boca de Dios. ¿Por qué? Porque era una profecía que había en Isaías capítulo 62, versículo 2. La boca misma del Señor pronunció estas palabras. Y les voy a decir algo para ir más extensos. Obviamente que si vamos a hablar de mesiánicos, el verdadero mesiánico es el cristiano. Ojo, ¿por qué? Porque mesiánico viene de la palabra maxía, y el verdadero mesiánico es el cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano es griego y mesiánico es hebreo. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos a ser los verdaderos mesiánicos, bíblicamente hablando. ¿Sabe por qué? Porque ese nombre lo pronunció la boca de Dios. Y ese nombre lo llevaron los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. No se le olvide. Y los apóstoles nunca le enseñaron a la gente que debían circuncidarse. Hermano, voy a usarme otra vez porque esto tiene que quedar claro. Hechos capítulo 15, ¿me lo puede leer, por favor? Claro. Este pasaje, Hechos 15, 1 al 5. Este pasaje de Hechos 11:26 es muy importante y yo recalco, el verdadero cristiano, el cristianismo puro, es el verdadero mesiánico. ¿Sabe por qué? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Y recalco, los ancianos, los apóstoles, nunca obligaron a los cristianos a que guardaran ni la ley de Moisés ni las costumbres de los judíos. Vea lo que dice este pasaje. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ojo, deténgase aquí. El problema que había en Jerusalén es que llegaron algunos y decían que les enseñaran a los hermanos: si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que los judíos mesiánicos falsos enseñan hoy, que hay que guardar la ley de Moisés y hay que circuncidarse, porque hay judíos que obligan en Perú a la gente, a los judíos mesiánicos, los están obligando a que se tienen que circuncidar para poder ser salvos. Y esto es contrario a lo que dice el apóstol, a lo que dice Lucas escribiendo aquí. Ahora ve el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo siguiente. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho
con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora, este fue el problema que había ahora. Y la respuesta está en el versículo 28. Vea vea lo que decidieron los ancianos, los apóstoles y el Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aleluya. Que os abstengáis, etc. Que os abstengáis. Sí, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Por qué? Porque lo único que la Biblia prohíbe sí es comer lo que llaman moronga hoy en día. ¿Por qué? Porque es hecho con sangre y en la sangre está la vida del animal. O comer ceviche de ese que es pianguas. ¿Por qué? Porque es hecho en base de sangre del animal. Es lo único que la Biblia prohíbe. Pero de resto, nosotros no tenemos por qué guardar las costumbres de los judíos porque no somos judíos literales. Y ese fue el problema que hubo en Hechos capítulo 15. Y por eso recalco, Hechos 11:26, la boca de Dios pronunció ese nombre. Que Dios me los bendiga a todos. Hermano Marco. Bueno, muchas gracias entonces a todos por haber estado con nosotros y les reitero, apunten los pasajes, búsquelos en su Biblia, téngalos ahí. Ustedes saben que cuando uno tiene una Biblia, si es que ustedes tienen Biblia físicas, al frente de la Biblia, en medio de la Biblia, entre los dos testamentos y al final, siempre ellos al propio, los que hacen las Biblias, dejan hojas en blanco para ese propósito, para estar apuntando. Y los que tienen computadora o celular y todas las aplicaciones, tienen ahí nada más de buscar para marcar, para anotar, y todos esos pasajes van a estar a la mano si usted así lo desea. Entonces les deseamos muy buenas noches y hasta mañana. Mañana continuamos con ese tema si Dios quiere, porque no lo pude terminar. Que Dios les bendiga. Muy bien.